Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, y no es para menos. Vamos a desentrañar un misterio que involucra a dos figuras muy conocidas en el mundo del espectáculo, Kerem y Hande, y un hotel que parece guardar secretos. Como habrán visto por el título, hoy vamos a hablar sobre Kerem y Hande borraron fotos, el misterio del hotel donde se conocieron. Si eres fan de estas personalidades o simplemente te encantan los enigmas del mundo de las celebridades, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Así que, ¿qué está pasando exactamente con Kerem y Hande y por qué un hotel se ha convertido en el centro de atención? Bueno, todo comenzó hace poco cuando los fans más observadores de ambos actores notaron algo bastante peculiar. Resulta que en las redes sociales de Kerem Bürsin y Hande Erçel, las fotos que compartieron en común, aquellas que documentaban su estancia en un hotel muy específico, han desaparecido. Y no solo una o dos, sino varias, estratégicamente borradas. Para quienes siguen de cerca su vida pública, esto es como ver un rompecabezas al que le faltan piezas clave, y de repente se quitan más. Este hotel en particular no es un lugar cualquiera. Es el lugar donde se dice que Kerem y Hande vivieron algunos de los momentos más importantes de su relación, o al menos, de su amistad que muchos sospechan que se transformó en algo más. Las fotos eliminadas no eran simples selfies. Eran imágenes que los seguidores interpretaron como un vistazo a su química fuera de las pantallas, a su complicidad, a momentos de ocio que compartían lejos de los focos de los sets de filmación. Piénsenlo, son fotos que ellos mismos decidieron compartir en su momento y ahora, de la noche a la mañana, ya no están. Esto, como se imaginarán, ha desatado una ola de especulaciones y teorías. Las preguntas que flotan en el aire son muchas. ¿Por qué borraron estas fotos ahora? ¿Qué significado tiene este silencio visual? ¿Es un indicio de que su relación ha cambiado? O quizás hay una razón completamente diferente y menos dramática. En este vídeo vamos a analizar todas las pistas, las teorías más populares y las posibles explicaciones para este enigmático borrado de recuerdos digitales. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkam. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron perdidamente de su conexión, y rápidamente surgieron los rumores de un romance. Si bien nunca confirmaron oficialmente su relación en el apogeo de su popularidad, sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos y las fotos que compartían, alimentaban constantemente estas especulaciones. Y aquí es donde entra en juego el misterioso hotel. Las fotos que han sido borradas mostraban a Kerem y Hande disfrutando de momentos en un destino vacacional específico. Se trataba de un lugar idílico con playas, paisajes impresionantes y por lo que se veía en las imágenes, mucha diversión. Estas fotos se convirtieron en una especie de álbum de recuerdos para los fans, una prueba visual de que su relación trascendía la pantalla. Eran momentos de relajación, de sonrisas, de una cercanía que muchos interpretaban como la de una pareja enamorada. Ahora imaginemos la escena. Un día, un fan entra al perfil de Instagram de Kerem, busca las fotos que documentaban ese viaje especial al hotel, y ¡zas!, ya no están. Y lo mismo ocurre en el perfil de Hande. El shock inicial es grande. Luego, la curiosidad. Y finalmente la especulación desenfrenada. Una de las teorías más comunes es que este borrado de fotos es una señal inequívoca de que la relación entre Kerem y Hande ha terminado, o al menos, ha pasado por una etapa difícil. En el mundo de las celebridades, la eliminación de fotos compartidas suele ser interpretada como un gesto de distanciamiento, de querer borrar o minimizar la presencia de la otra persona en su vida pública. Si bien esto podría ser cierto, también es importante recordar que las relaciones en el ojo público son complejas y a menudo no son lo que parecen. Otra posibilidad es que el borrado de estas fotos no tenga nada que ver con una ruptura, sino más bien con un deseo de privacidad. Quizás Kerem y Hande o sus equipos de manejo de redes sociales sintieron que las fotos estaban generando demasiada atención o malinterpretaciones. En un intento por recuperar un poco de espacio privado o por enfocar la atención en sus proyectos actuales, decidieron eliminarlas.
A veces, la atención mediática sobre aspectos personales puede eclipsar el trabajo profesional, y ambos son actores con carreras en pleno auge. También existe la teoría de que este acto podría ser una estrategia de marketing o de expectativa. En el mundo del entretenimiento, las acciones inesperadas a menudo generan conversación y mantienen a la audiencia interesada. Al borrar estas fotos, Kerem y Hande podrían estar, indirectamente, avivando el interés en sus vidas y en su relación, creando un misterio que mantenga a sus seguidores enganchados y especulando, lo cual, a su vez, puede ser beneficioso para sus proyectos futuros. Piénsenlo, nosotros mismos estamos haciendo un vídeo sobre ello ahora mismo. Analicemos más a fondo el propio hotel. ¿Por qué ese lugar en particular? ¿Qué tiene de especial ese destino que se convirtió en el escenario de estas fotos ahora borradas? A menudo, los lugares donde las parejas comparten momentos significativos adquieren un simbolismo especial. Si Kerem y Hande tuvieron momentos importantes allí, ya sean románticos o de amistad profunda, el lugar en sí podría tener un peso emocional. El borrado de las fotos tomadas en ese hotel podría significar un intento de cerrar un capítulo o de dejar atrás un lugar asociado a un momento específico de sus vidas. Es fascinante cómo un acto tan simple como borrar fotos puede desencadenar tantas interpretaciones. Y es que para los fans, estas imágenes son más que simples píxeles en una pantalla. Son piezas de una narrativa, fragmentos de la vida de personas a las que admiran. Cuando esas piezas desaparecen, el vacío que dejan se llena rápidamente con preguntas y teorías. Pero, ¿qué dicen los propios Kerem y Hande al respecto? Hasta ahora, y esto es crucial, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial sobre la eliminación de estas fotos. El silencio es lo que alimenta el misterio. Si hubieran dicho algo como decidimos eliminar las fotos porque ya no representan nuestro presente, bueno, la historia sería diferente. Pero ante la ausencia de comentarios, la imaginación vuela. Es importante recordar que si bien nosotros como espectadores nos encanta analizar cada detalle de la vida de las celebridades, al final del día, sus vidas personales son suyas. Lo que deciden compartir, lo que deciden guardar, o lo que deciden eliminar, es una elección que les pertenece. Sin embargo, como seguidores, es natural que nos interesemos y que intentemos entender lo que sucede. Profundizando un poco más en las especulaciones, podríamos considerar la posibilidad de que las fotos no hayan sido borradas por una razón negativa. Quizás simplemente sintieron que ya habían compartido esos momentos y querían dar paso a nuevas experiencias, a nuevas fotos, a nuevas historias. La vida avanza y con ella, las redes sociales de las personas. Podría ser tan simple como una limpieza de galería, una forma de actualizar su presencia digital. Sin embargo, la naturaleza de las fotos borradas, aquellas que mostraban momentos específicos en un lugar compartido, sugiere que hay algo más que una simple limpieza. Si fueran fotos aleatorias, la especulación sería menor. Pero el hecho de que estén vinculadas a un evento o un lugar concreto, y que además sea un lugar asociado a su relación, lo hace más intrigante. Otra arista a considerar es el papel de los medios y de los fans en la construcción de narrativas alrededor de las celebridades. Las teorías de rupturas, reconciliaciones o nuevos romances se propagan a la velocidad de la luz en las redes sociales. Y un evento como este, el borrado de fotos, es el combustible perfecto para alimentar esas narrativas. Los fans, en su afán de querer saber, pueden interpretar un simple acto como un drama de proporciones épicas. Podríamos especular sobre el impacto emocional que esto podría tener en Kerem y Hande. Si su relación o su amistad ha pasado por un momento delicado, el hecho de que sus recuerdos públicos de ese periodo ahora hayan desaparecido podría ser una forma de procesar ese cambio, tanto para ellos como para sus seguidores. Es como si una puerta se cerrara simbólicamente en su vida digital. Y volviendo al hotel, ¿cuál podría ser su importancia? Quizás fue el lugar de un primer viaje, de una celebración especial, o simplemente de un momento de paz y desconexión que ambos valoraron. El hecho de que esas imágenes hayan sido retiradas de la vista pública podría indicar que ese capítulo, representado por esas fotos y por ese lugar, ya no es tan relevante para ellos en este momento. Es importante también considerar que las relaciones, incluso las amistades profundas, evolucionan. Lo que hoy es una conexión fuerte y visible, mañana puede transformarse en algo más privado, o incluso disiparse. Las redes sociales son un reflejo de ese momento, y cuando ese momento cambia, la presencia digital también puede hacerlo.
En definitiva, el misterio del borrado de fotos de Kerem y Ande en el hotel donde se conocieron es un fascinante caso de estudio sobre cómo las celebridades manejan su imagen pública, cómo los fans interpretan cada uno de sus movimientos, y cómo las redes sociales se han convertido en un escenario donde se desarrollan complejas narrativas personales. Sin una declaración oficial por parte de Kerem o Ande, todas nuestras conclusiones son, en última instancia, especulaciones. Y eso es lo que hace que este tema sea tan intrigante. Nos deja con la imaginación despierta, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que quizás nunca llegue a tener una respuesta definitiva y pública. Podríamos pensar que este acto es una forma de protegerse de la presión mediática, de evitar que su vida personal siga siendo objeto de constante escrutinio. En un mundo donde todo se documenta y se comparte, el deseo de recuperar un poco de privacidad es comprensible, especialmente para figuras públicas que están constantemente bajo el microscopio. Además, es posible que las fotos borradas, si bien compartidas en su momento, ya no reflejen su estado actual. Las personas cambian, las situaciones cambian, y lo que antes era relevante, quizás ya no lo es tanto. La eliminación de esas imágenes podría ser simplemente un reflejo de esa evolución personal. En conclusión, el misterio de Kerem y Ande y el hotel donde se conocieron, alimentado por el borrado de sus fotos, nos deja con más preguntas que respuestas. Lo que es seguro es que este evento ha generado una enorme cantidad de conversación y especulación, demostrando una vez más el gran interés que suscita esta pareja entre el público. Ya sea por motivos personales, estratégicos o simplemente por un deseo de cambio, lo cierto es que esas imágenes han desaparecido, dejando tras de sí un velo de intriga. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las diferentes teorías que hemos explorado hoy. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las especulaciones y las interpretaciones en la vida de las celebridades. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue una ruptura? ¿Una estrategia? ¿O algo completamente diferente? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leer lo que tienen que decir. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle a un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de este tipo de enigmas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.